¿Cómo crees que se mueve el corazón de Dios cuando tú rindes algo para Él? Cuando tú le das un regalo, tú le dices, papá, mira lo que te traje, papá. Porque tú eres lindo, porque tú eres mi papá y te amo. ¿Cómo crees que está el corazón de Dios? Pero si llegas y le traes cualquier porquería, como hizo Caín, no pasa nada. Y como te decía que Dios realmente no necesita tu adoración, sino que eres tú quien la necesita, entonces entremos a analizar a Caín. Y a mí la palabra de Dios me enseña, en la primera cita que veíamos, en el versículo 7, dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Por qué Dios le hizo esto a Caín? Porque pareciera que lo que buscaba era el reconocimiento, el orgullo. El que viene y trae el sobre gordo, ¡wow! Y se supieran que dentro está lleno de penes y de billetes de $1 nada más. Y que los hacen bolitas como los que me dan a mí mi trabajo para que ocupe más espacio. ¿Aló? ¿Cómo es la calidad de tu ofrenda a Dios? No te estoy hablando de dinero. O sí, incluyámoslo en el tema. Hablemos de dinero también. ¿Cómo es tu ofrenda a Dios? ¿Cómo es tu corazón cuando rindes algo que toque el corazón de Dios? Amén. Dios levanta a ver una mentalidad renovada en la que la oración a Dios se convierte en algo urgente y necesario, en algo desesperado. Ojalá tu desespero sea ese, exaltarlo. ¿Aló? Dice la palabra de Dios en el verso 15, algo bien particular, de Mateo 25, versículo 14-15. Dice el verso 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad. Déjame decirte algo, iglesia. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que Él sabe que tú no eres capaz de hacer. Amén. Dios no te va a torcer el brazo. ¿Qué tipo de padre le va a pedir a su hijo que cargue, supongamos, un speaker de estos que no sé cuánto pesará? Y supongamos que el hijo tiene la edad de mi hija, 3 años. No puede. Es imposible. Dios es tu padre, te ama y no está pidiendo que hagas un sacrificio que Él sabe que tú no eres capaz de hacer. Entonces entiendo que los sacrificios que a veces no hacemos para Dios no es porque no seamos capaces de hacerlo. Perdóname, pero a veces no los hacemos porque no queremos hacerlos. ¿Aló? Alguien que diga ya por lo menos. Te leo de nuevo el verso. Dice, a cada uno dio 5 talentos y otro dio 2, al otro 1, conforme a su capacidad, a lo que tú eres capaz de hacer, a lo que tú eres capaz de rendir. Caín no toca el corazón de Dios con su ofrenda porque Dios conocía que Caín era capaz de hacer mucho más y era capaz de rendir mucho más de lo que él dio. ¿Aló? ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiero decirte algo. Cuando tú llegas delante de la presencia de Dios, Dios no te va a pedir que tú hagas lo que tú no eres capaz de hacer. Primero que todo. Segundo, tampoco toca el corazón que tú hagas solamente lo que Dios te pide. Por un principio de obediencia y ya. ¿Dios se agrada la obediencia? Claro que sí. Pero tú tocas el corazón de Dios cuando Dios sabe lo que tú eres capaz de hacer y Él te pide un poquitito menos, pero Él ve que tú eres capaz de recorrer esa milla extra. Dígale a la persona que tiene a su lado, un poquitito más. Solo un poquito más. Dios no está pidiéndote grandes cosas, ni que traigas aquí un carnero, ni nada de eso, no. No. Dios te pide un poquito más de lo que tú ya estás haciendo. Que recorras esa milla extra. Que prefieras sacrificar los $400 del premio del trabajo para estar en su presencia. Amén. Eso toca el corazón de Dios. Eso toca el corazón de Dios. Créeme que detrás de eso hay una recompensa mucho más grande de $400. Material y espiritual. Porque a Dios le interesa tu final. Dios no te quiere ver mendigando. Amén. La palabra de Dios a mí me enseña en esa primera cita bíblica, en Génesis 4, 13-9, 3 puntos importantes. El primero está en el versículo 3. La palabra de Dios me habla en el verso 3, me perdí. Aconteció que andado el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Dios está esperando que tú le rindas adoración.
que tú le rindas algo, pero que sea papá del tamaño de lo que él se merece. Por favor. Segundo, en el versículo 7 dice, si bien hicieres, ¿no serías exaltado? Dios está esperando diligencia. ¿Qué es diligencia? Haz las cosas porque tú ves la necesidad de hacerlo. Amén. Ejemplo. Está un poquitito sucio esto, ¿verdad? Ustedes que están aquí lo ven, ¿verdad? Hay un poquitito de papel aquí. ¿Y quién lo irá a recoger? No se levanten, no lo vayan a hacer ahora, tranquilos. Pero si yo paso desapercibido y miro, alguien tiene que ser encargado de hacer el aseo, pues que lo recoja. Eso es negligencia. Llegó una visita nueva, ¿quién la atiende? Pues díganle a Claudia que es la de contactos. Eso es negligencia. Amén. Un solo amén, qué triste. Amén. Si lo va a aplaudir, aplaudirlo fuerte, no que eso no solo. Negligencia es ver la necesidad y no hacer las cosas porque tú presupones que otro las va a hacer. Ah, no, es que eso no es mi llamado. Es que yo soy el que toca el piano. ¿Por qué me voy a ponerme yo a limpiar eso? No, tan ni tibio. ¿Por qué no? Porque cuando tú eres capaz de rendir adoración a Dios, lo primero que tú tienes capaz de hacer es humillarte. Amén. Entender que no existen las posiciones, que no existen los nombramientos, que no existen reglas ni formatos, que a Abel nunca nadie le puso. Ni su papá, ni el ingrato de su papá, porque eso es lo que él fue. Sino que tuvo un corazón donde la urgencia era exaltar el nombre de su Padre. ¿Cuál? El de los cielos. Porque por lo que veo, el de la tierra no fue un buen ejemplo. Amén. ¿Cuántos hemos visto? De pronto todos van a decir amén. Pero ¿cuántos hemos visto en algún momento de nuestras vidas malos ejemplos de nuestros padres? Yo creo que todos. No son perfectos, ¿verdad? A veces nuestros padres cometen errores. Yo soy padre, a veces cometo errores con mi hija, no te lo voy a negar. Grandes, pequeños, tontos, qué sé yo. En algún momento nos equivocamos. Pero hay un padre que nunca falla. Hay un padre que nunca se equivoca. Y que aun cuando tú te equivoques, su mano de amor está siempre abierta y extendida para ti y decirte te amo y te perdono. Amén. Dime si no es digno de exaltación. Amén. Amén. Decía el versículo 9 también de Génesis capítulo 4, lo leemos ahorita. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Dígale a la persona que tiene a su lado, ¡sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Tú eres guardián de tu hermano. La persona que tienes a tu lado, cuídala, ámalo, protégelo. Qué lindo, aquí se tomaron las manos, ojalá todos lo hubieran hecho y no se lo dije. Cuida a la persona que tienes a tu lado, porque el Espíritu Santo de Dios mora en él. La diferencia entre la mentalidad de Caín y la mentalidad de Abel, ¿sabes dónde está determinada? En que Caín es aquel que critica lo que no hace, siendo capaz de hacerlo. ¿Aló? Porque eso fue lo que hizo Caín. Cuando él miró la ofrenda, que es grandota, yo me imagino una oveja, pero parecía caballo. Lo que Abel llevó al sacrificio.